Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Como siempre, la palabra del Señor en nuestro curso bíblico, que comienza así con esta exhortación tan hermosa, ¿verdad?, que nos hace la palabra del Señor a seguir reflexionando y a conocer cuál es la idea principal, cuál es aquello que el Señor nos quiere transmitir. Y hoy lo hacemos a través de nuestro estudio bíblico con el libro del Deuteronomio. Recordemos que el libro del Deuteronomio se divide en estos 4 discursos de Moisés al pueblo ya antes de ingresar a la tierra prometida. Nosotros estamos estudiando este primer discurso de Moisés, esta segunda partecita también del primer discurso. Nosotros nos encontramos ya en el capítulo 4 del versículo 32 en adelante, que va hasta el versículo 44. Vamos a mirar un poco porque aquí habla de una manera muy especial sobre la predilección, es decir, aquí la teología era el demostrar lo esencial y lo fundamental de que de que Israel es el pueblo elegido de Dios, que Dios ha elegido a Israel entonces para su pueblo, que a través de Israel, según la teología del Deuteronomio, Israel tiene que obrar las maravillas en el mundo, es decir, sacar todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que es negativo, todo aquello que es contra el plan de la salvación. Entonces aquí tenemos que hacer lo contrario, es decir, tenemos que hacer un plan de liberación, un plan de salvación. Entonces es interesante porque en este versículo 32 del Deuteronomio, ¿verdad?, nos dice: pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante que
nosotros podamos decir qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir. ¿O qué Dios intentó venir a tomar parte si una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, realizando tremendas hazañas como el Señor tu Dios lo hizo con ustedes desde Egipto, delante de tus mismos ojos? A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Él te hizo oír su voz desde el cielo para instruirte. En la tierra te mostró su gran fuego y desde ese fuego tú escuchaste sus palabras. Por amor a sus padres y porque eligió a la descendencia que nacería de ellos, el Señor te hizo salir de Egipto con su presencia y su gran poder. Desposeyó a naciones más numerosas y fuertes que tú, te introdujo en tus territorios y te los dio como herencia hasta el día de hoy. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y no hay otro Dios. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Hay muchos elementos, queridos hermanos, ¿verdad?, en esta exhortación. Evidentemente que nosotros encontramos en este versículo esto que están concluyendo el discurso, el primer discurso en esta segunda parte, vehemente ponderación de la manera como Dios ha actuado a favor, ¿verdad?, en favor de Israel. Dios que ha actuado, pero totalmente, ¿se dan cuenta? Y aquí cómo está escribiendo el autor sagrado, poniendo en boca de Moisés, cómo Moisés se da cuenta y dice, mira todo lo que Dios ha hecho. Fíjate, mira el tiempo pasado, incluso le está diciendo, ¿verdad? Le está haciendo mirar sobre el tiempo pasado. Pregúntale al tiempo pasado, pregúntale. No hay nada que lo pueda ocultar, ¿verdad? De esta manera, entonces, se quiere impulsar al pueblo a tomar sobre sí el compromiso de guardar los preceptos y mandamientos que Moisés, en nombre de Dios, le prescribe. Ese es el objetivo principal. ¿Por qué entonces está escribiendo eso? ¿Por qué Moisés le está recordando esto al pueblo? Porque el pueblo ciertamente tiene que tomar ese compromiso, tiene que guardar este compromiso, tiene que esforzarse en este compromiso. Guardar los preceptos y mandamientos que Moisés, en el nombre de Dios, les está prescribiendo. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos. Y vamos a mirar hacia algunos de los elementos que nos llama la atención, ¿verdad?, de este discurso y sobre todo de estos versículos que encontramos aquí. Nos está diciendo, por ejemplo, algunos de estos elementos simplemente. Aquí en el versículo 40 le está llamando, como decíamos, vehementemente a este compromiso. Por lo tanto, observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo, le dice Moisés. Todo este camino que yo fui haciendo, que fui madurando. Porque fíjense que incluso Moisés, dentro de su madurez, del seguimiento de Dios, porque él tiene 80 años cuando se encuentra ante la zarza ardiente, ¿verdad? 80 años tiene Moisés. Es decir, que ya es una persona madura que ha hecho todo un camino. Primero, que se ha formado en la corte del faraón, es decir, no es cualquier pisatronco como decimos nosotros. ¡Qué pucha! Imagínense en la corte del faraón como hijo de la hija del faraón. Es decir, que el faraón aquí está siendo su abuelo, imagínense. Entonces tenía todos los privilegios Moisés en su formación. 40 años entonces de formación. A pesar de que después él se libera también de esta situación, ¿verdad? Como diciendo, bueno, no es simplemente un conocimiento, no es simplemente el ser arandú, ¿verdad? No es simplemente el haberme formado en la Universidad de Harvard, pero después venir y robar a la nación, porque justamente tengo capacidades, entonces comienzo a robar a los demás, ¿verdad? No, Moisés al contrario, él ahora no se pone a explotar a su mismo pueblo, sino que él descubre y va viendo y va percibiendo, ¿cómo es esto? ¿Por qué este pueblo mío está sufriendo? Y a causa de los soldados de mi propio abuelo, o a causa de los soldados
de mi propia familia, porque él se considera también dentro de esta formación de Egipto, de esta formación del faraón. Volveremos enseguida a reflexionar más sobre esta historia de Moisés tan interesante. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa dedicó el Ángelus de este domingo al perdón y a la reconciliación. Quanta sofferenza, quante lacerazioni, quante guerre potrebbero essere evitate se il perdono e la misericordia fossero lo stile della nostra vita. Anche in famiglia, quante famiglie disunite, che non sanno perdonarsi, quanti fratelli e sorelle che hanno questo rancore dentro. Francisco comparó el rencor a una mosca molesta en un día de calor y propuso pensar a largo plazo y reconciliarse siempre lo antes possibile. Sono stato colpito di una frase della prima lettura del libro del Siracide. La frase dice così: ricorda la fine e smetti di odiare. Ah, bella frase, ma pensa alla fine, pensa che tu sarai in una bara e ti porterai l'odio lì. Antes de marcharse, el Papa pidió recordar a los refugiados que no tienen dónde ir en Grecia tras el incendio en el campo de Moria que él mismo visitó en 2016. También se refirió a las protestas que hay en varios países del mundo, una referencia no explícita a las manifestaciones por la democracia en Bielorrusia. Faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche e di governo di ascoltare la voce dei loro concittadini e di venire incontro alle loro giuste aspirazioni, assicurando il pieno rispetto dei diritti umani y de las libertades civiles. El Papa recordó que el modo más cristiano de resolver los problemas es siempre promover el diálogo y la reconciliación. Su último saludo fue para estos ciclistas enfermos de Parkinson que han viajado desde Pavía a Roma en bicicleta. Siete state bravi. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos en el libro del Deuteronomio y aquí se está haciendo simplemente un recuento, ¿verdad? Decíamos, porque lo que Moisés hace es el discurso, ¿verdad? El primer discurso suyo, que se divide en dos partecitas. Esta segunda parte es para fortalecer más aún todo lo que Dios había realizado en la historia del pueblo. Pero decíamos que el objetivo principal, vehementemente, por eso decíamos esa palabra, utilizamos, es para que el pueblo tome conciencia y se comprometa
a guardar los preceptos y mandamientos que Moisés le está prescribiendo, pero evidentemente que esta prescripción que viene de parte de Dios. Compromiso, compromiso, compromiso. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, toda la palabra de Dios que siempre está apuntando a ese deseo de que el hombre, de que la comunidad se comprometa en la construcción de lo que nosotros después en el Nuevo Testamento diremos el reino de Dios. Somos nosotros entonces quienes vamos construyendo la misma comunidad. Somos nosotros quienes vamos construyendo la misma iglesia. Por eso que es importante interpretar bien la Biblia, ¿verdad? Porque hay muchos que lo hacen de una manera opuesta, totalmente contrario a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, Dios, 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 el que te va a construir, Dios, el que te va a hacer, Dios, como una cosa mágica. Entonces, como que estamos aún en una religión baja, se llama eso dentro del estudio de la filosofía de las religiones, ¿verdad? Donde el hombre, por instinto, más bien tiende y espera casi todo de lo luminoso. Es cuando el hombre no toma conciencia. Como dice Pedro, sobre todo en su carta, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Es decir, en la medida en que ustedes conocen, en la medida en que ustedes se comprometen, ustedes son capaces de dar razones de su propia fe. Y es eso lo que nosotros buscamos y es eso lo que nosotros queremos, ¿verdad? Dar razón de nuestra propia fe. Y desde aquí podemos entender lo que le está diciendo. Observa los preceptos y los mandamientos. Esto quiere decir que va todo lo contrario también contra aquella frase famosa de Carlos Marx, que yo en otra oportunidad ya había dicho, ¿verdad? Él decía que la religión es el opio del pueblo. Es decir, es como una droga. Vos te drogás, dice, con la religión. Y sin embargo, yo lastimosamente le diría todo lo contrario, ¿verdad? Quiere decir que él será un gran filósofo, no sé en qué cosa, pero por lo menos en teología, cero a la izquierda, ¿verdad? Porque la religión no es esa. La religión es justamente asumir, dar razones de las cosas que estás haciendo, dar razones de aquello que Dios te está pidiendo. Es todo lo contrario. Ahora, si vos utilizás la religión, ciertamente, como muchas veces lastimosamente se nos predican, sobre todo los sectarios, las sectas, los protestantes, como que todo viene de afuera, todo es magia, todo es varita mágica, todo es como Zeus, el elefante, ¡pum!, y le cambio en un ratoncito. No, eso no es, por lo menos no es la religión de la Biblia, por lo menos no es la religión de la Biblia. Entonces aquí en la revelación nosotros se dan cuenta lo que dice Moisés, después de contar todas las maravillas de Dios, que ha obrado en la vida del pueblo, dice, observa, observa, eso que está en tus manos. ¿Quién va a observar? Y somos nosotros, es la comunidad. Observa los preceptos y los mandamientos del Señor que hoy te prescribe. De gore yapona, landén de yapono, va viendo yapomo inde. Entonces, landén de pituano, entonces va viendo yapomo inde, porque de landén de pituano de kuei naneñe mongu ei. Si nuestro país es pobre, si nuestra gente es pobre, si nuestra comunidad es pobre, entonces no le culpemos a Dios, sino que comencemos a hacer un examen de conciencia, miremos las causas por qué estamos en esa situación y comencemos a anunciar o denunciar las cosas negativas para que podamos salir adelante y entonces poder asumir, pero tenemos que asumir, hay que asumir, no esperar todo que venga desde arriba. Y por eso dice después al final, así serás feliz. La religión te lleva a la felicidad máxima y plena, pero en la medida en que vos asumas tu compromiso. Por eso, nuestro autor sagrado, ¿verdad? Y sobre todo nuestro estudioso, hoy cuando nos presenta, dice, de esta manera se quiere impulsar al pueblo, darle un empuje a tomar sobre sí el compromiso de guardar los preceptos y los mandamientos de Dios. Impulsar, fortalecer, dale pueblo, animate. Entonces, el autor deuteronomista, esta escuela deuteronomista nos está mostrando y nos está pasando un elemento fundamental y esencial, ¿verdad? Para que vivamos a full, como decimos nosotros, este llamado y esta vocación. Y es así que serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Bueno, esto es uno de los elementos fundamentales, esenciales que estamos encontrando ya ahí al final. Hay otras cosas interesantes, ¿verdad?, que Moisés aquí vuelve a repetir dentro de su experiencia y dentro de su camino que él hace también. A ti se te hicieron ver todas las cosas, le dice. Pueblo mío, Dios te hizo ver todas las cosas, Dios te mostró todas las cosas, para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de ti.
Dios entonces fue realizando y fue ofreciéndote ese milagro, esa gracia, para que vos te des cuenta de su acción en tu vida. Estudiando sobre la palabra milagros, ¿verdad? Lo que significa el milagro en la Biblia, lo que significa el milagro en todos los escritos, entendemos que es un género literario, pero justamente que tiene este objetivo principal, lo que dice aquí. A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas, ahí está, para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Significa que estos elementos son, por lo tanto, ¿qué cosa? Son, por lo tanto, para nosotros, escritura, palabra de Dios que nos tiene que animar a conocer y a adherirnos totalmente al Señor, que es dueño de nuestra historia, que es dueño de nuestra propia existencia. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, esto es elemental, así como estamos viendo al final, ¿verdad?, de esta segunda parte de este primer discurso de Moisés. Él te hizo oír su voz desde el cielo para instruirte. Él te hizo oír, ¿viste? Es la presencia, es la acción directa de Dios, ¿verdad?, de nuestra vida. Él es el que se hace escuchar. Tantas formas, ¿verdad?, como Dios se hace escuchar a través de nuestra historia, a través de nuestros padres, a través de nuestros amigos, a través de nuestras acciones, a través del que necesita, a través del que está a nuestro lado, en fin. Todo es entonces elemento que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a que podamos darnos cuenta de que el Señor nos ha dado, el Señor nos ofrece y que nosotros desde ahí tenemos que fortalecernos e instruirnos. Por amor a tus padres y porque eligió a la descendencia que nacería de ellos, el Señor te hizo salir de Egipto con su presencia y su gran poder. Por amor a tus padres. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la entrega de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Qué importante y qué lindo que es esto, ¿verdad? Dios que se nos entrega, Dios que se nos da, Dios entonces que nos ayuda verdaderamente para que nosotros también podamos hacer este buen camino. Porque solamente cuando descubrimos el amor de Dios en nuestra vida, también nosotros podemos vivir de acuerdo a ese amor que el Señor nos regala. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta segunda partecita del primer discurso de Moisés para con el pueblo, este pueblo que está por ingresar a la tierra prometida. Nosotros decíamos que principalmente estos versículos del 32 al 34 es una exhortación vehemente con una ponderación también de parte
de Moisés, en este caso, que hace en forma retrospectiva un recuento de todas las hazañas, de todo lo que Dios había hecho con el pueblo, ¿verdad? Cosas tan hermosas, tan importantes para que el pueblo se sienta liberado. Y así entonces Dios, actuando a favor de Israel, ahora se está queriendo impulsar con este discurso a tomar sobre sí el compromiso de parte del pueblo. Esto me parece que es algo muy antropológico, ¿verdad? Muy humano. Es como nosotros normalmente actuamos también a través de nuestros discursos, a través de nuestras políticas, a través de nuestras formas de arengar, ¿verdad?, al pueblo, de ayudar, de fortalecernos, de buscar las cosas positivas. Esto es lo que Dios hizo. Por lo tanto, hay que poner entonces el empeño, la fuerza, el deseo de seguir superándonos, el deseo de seguir saliendo adelante, ¿verdad? Y esto es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir aquí, colocando en boca de Moisés todos estos discursos. Quiere impulsar entonces a tomar en sí este compromiso de guardar los preceptos y los mandamientos del Señor. Es decir, que a través de estos mandamientos, preceptos, reglas, prescripciones que el pueblo ha asumido, ahora entonces puede decir airoso, gracias a eso hoy nos encontramos en esta situación. La gracia de Dios ha actuado a través del cumplimiento, ¿verdad?, de todas estas reglas y normas. Evidentemente entonces que se está resaltando, ¿verdad?, y se quiere indicar que el cumplimiento de las normas, de los mandamientos, son elementos importantes para que el pueblo pueda seguir adelante. Recordemos que la escuela deuteronomista, y tenemos que entrar y mirar un poco quién es esta escuela deuteronomista, ¿verdad?, para que sepamos mejor de quién estamos hablando. Es una escuela que está proponiendo y con mucha fuerza, después de esa experiencia catastrófica del exilio, ellos proponen aquí la unidad del pueblo, pero a través de estrategias bien concretas, de normas, de leyes, de prescripciones, de mandamientos, que ellos puedan vivirlo, que puedan hacerlo concreto, ¿verdad? Entonces no quedar en la nebulosa y decir, bueno, todos tenemos que amarnos. Ciertamente todos tenemos que amarnos, pero ahora del movimiento de la historia deuteronomista lo que está haciendo es poner cosas bien claritas, o sea, leyes bien claritas, bien claritas. Ciertamente que ellos tienen también una gran influencia cuando están en el exilio en Babilonia. Babilonia, recuerden que es la capital en ese momento del imperio, por lo tanto el primer mundo de aquel tiempo. Babilonia era todo, ¿verdad? Entonces la cultura, la literatura, ellos han tenido mucha influencia de esta literatura. Aquí incluso ellos encuentran el famoso código de Hammurabi, ¿verdad? Hammurabi, que tenía reglas, normas, mandamientos muy importantes, que después con esa lectura ellos también comienzan a organizar, pero leído ciertamente desde su propio contexto histórico, de su aspecto religioso, porque lo que la Biblia está haciendo es leer su propia historia como una historia de salvación, historia de la acción de Dios en la vida de ellos, en la vida positiva o también en la vida negativa, ¿verdad? O sea, en la vida de fracasos. Porque aquí en este caso, ¿verdad?, en que ellos se encuentran en el exilio, ellos comienzan a mirar esta situación vivida, pero procurando sacarle provecho, ¿verdad?, a esta situación vivida. Y entonces miran también lo negativo, lo del exilio, como para comenzar a organizarse. Como yo recuerdo, justamente un sacerdote me decía, ¿verdad?, siempre dice, yo aplaudo, agradezco a la persona que me reta, dice, por cosas que me he equivocado, o también a las personas que me felicitan por las cosas buenas que he hecho, dice. Entonces era muy interesante. ¿Y por qué le decía, verdad? ¿A vos te gusta que te reten, etcétera? No, dice, lo positivo porque me ayuda a seguir incentivando y a forzarme y a hacer bien las cosas. Y dice, y aquello negativo que he hecho justamente para no volverlo a hacer, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? O sea, mirar un poco, y es lo que pasa aquí con el exilio. El pueblo de Israel comienza a reflexionar, a mirar y a entender que todo lo que se le está presentando en este momento y en esta situación es que ellos descubren en este fracaso, en este ir al exilio, que se habían equivocado, que se habían dispersado entre ellos, se habían atomizado, digamos. Pequeños grupos, cada uno con lo suyo,
se volvieron sectarios en síntesis, ¿verdad? Salieron de la comunidad, se volvieron en síntesis herejes, cada uno detrás de sus dioses, cada uno detrás de sus preocupaciones, cada uno detrás de sus intereses. En realidad es aquí donde está la herejía y aquí donde está la idolatría incluso. Pablo es el que habla más un poco de estas idolatrías, ¿verdad? Las idolatrías, no como nos dicen hoy porque tenés una estatuita o porque no sé qué cosa de un santo y le están idólatras. No, absolutamente. Eso es leer en una forma literal. Eso es no entender la Biblia verdaderamente. A pesar que muchos dicen, ¿cómo saben la Biblia? ¿Cómo saben la Biblia? Porque repiten de memoria, pero no saben ni lo que están leyendo, ¿verdad? Entonces es importante entender, y Pablo hace una interpretación muy interesante cuando está hablando de la idolatría. Todo lo que es, dice, aquello al cual nosotros nos aferramos, en un sentido moral nosotros le llamamos pecaminoso, aquello que es pecaminoso. ¿Y qué significa en el sentido moral lo pecaminoso? Alejarnos, poner una barrera con respecto a Dios, o sea, no buscarle a Dios. Centrarse, por ejemplo, simplemente en el dinero, o sea, mi preocupación es solamente el dinero, porque yo quiero vivir bien, te preocupas solamente de vos, ¿verdad? Y entonces, claro, como vos te preocupas solamente de vos a través del dinero, entonces pisoteas a los demás, la usura y en fin, muchas clases, ¿verdad?, de hacer el mal, robás, todo lo que es. ¿Por qué? Porque va detrás del dinero. O te preocupas solamente del dinero. Hasta puede ser que vos lo hagas muy bien. O sea, no estamos diciendo que lo puedas hacer en forma negativa, la consecución, ¿verdad?, de tu dinero, todo lo que vos quieras. Pero ¿dónde está el mal? El mal está cuando solamente uno va detrás de eso y después se vuelve egoísta y no es capaz absolutamente de abrirse a la comunidad. ¿Por qué a la comunidad? Y porque justamente dentro de la Biblia, Antiguo Testamento, nos habla que a Dios nosotros lo encontramos en la comunidad. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces este aspecto es muy importante, ¿verdad? Cuando aquí se está insistiendo en esta última parte, todo lo positivo que Dios había hecho en el pueblo para animarlos. Entonces tomar este compromiso de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando esta última partecita del primer discurso
de Moisés, capítulo 4 del Deuteronomio, del versículo 32, en realidad capítulo 4 del 32 en adelante, que llega hasta el 40 en este caso que estamos leyendo, donde tenemos un discurso de Moisés mirando esta predilección de Dios por su pueblo. Cuando estamos hablando de la predilección, así como título, estamos hablando de lo positivo, ¿verdad?, que Dios ofrece y dice de su pueblo. Amén, Baitebeme. Y yo les agradezco, dice, porque ustedes lo supieron aprovechar, lo supieron llevar y lo siguen llevando muy bien hacia adelante. Este capítulo, ¿verdad?, de Deuteronomio 4, 32 al 40, más allá en detalle de este último pasaje, es una de las exhortaciones más emotivas y vibrantes del Deuteronomio. En este discurso, ¿verdad?, de Moisés, en estos versículos del 32 al 40, se pondera la manera del proceder que Dios ha tenido para con Israel. Esto es lindo, ¿verdad? Sobre todo desde el 32 al 38 nos habla muy bien. O sea, todo esto es solamente el proceder de Dios. Pregúntale al tiempo, etcétera, etcétera, que ha precedido, desde que el Señor creó, etcétera. Se oyó algo semejante. Dice, ¿qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego? ¿Qué pueblo oyó a su Dios que hablaba desde el fuego? Ciertamente, las religiones bajas siempre más bien van hacia el aspecto sensitivo. Eso ya hemos explicado en otra oportunidad, ahora solamente lo digo un poco para volver a recordar. Cuando hablamos dentro de la filosofía de la religión, del estudio, esta ciencia que sería muy interesante, a ver si tenemos tiempo y si podemos dar más de estas cosas, porque hay tantas cosas por conocer, por saber, por poner la base para entender, porque la filosofía es el fundamento y la base de toda teología, ¿verdad? Y este suele ser el problema, ¿verdad?, de todos estos predicadores charlatanes, ¿verdad?, sin filosofía, entonces querer hacer una teología. Anchilla, dice, o sea, la sierva de la teología es justamente la filosofía. ¿Y por qué se habla mucho de esta anchilla, ¿verdad?, la filosofía como al servicio de la teología? Y porque justamente para llegar a la teología, y para no decir virorei, entonces tenés que primero utilizar tu cabecita, quiere decir, tu razón. Porque la religión es religarse a la existencia, es decir, a la propia vida del hombre. Y eso lo encontramos a través de la razón. Si vamos a hablar desde un aspecto totalmente antropológico, vamos a llegar solamente hasta la razón. La razón te puede dar desde una premisa, después en una lógica, ¿verdad?, de una elaboración de las ideas, te puede llegar a una conclusión que es muy interesante, pero va a llegar siempre hasta esa tesis ante una antítesis que luego te va a llegar entonces a esa conclusión, pero siempre va a estar en movimiento. En cuanto a la teología, da un salto cualitativo, ¿verdad? Por eso que es importante, para no decir cualquier macanada, entonces necesitamos primero, dentro de la razón, dentro de la lógica, entender lo que significa primero la religión, ¿verdad?, para llegar a esa teología, lo que Dios expresa, pero a través de una experiencia del contexto histórico, es decir, dentro de la vida antropológica, dentro de la vida del hombre, dentro de lo que significamos nosotros, en nuestra historia. Por eso se llama incluso historia de salvación. La teología lo llama así, ¿verdad? Y justamente el que le pone este nombre de historia de salvación es von Rad. Este es un gran teólogo, ¿verdad?, es un gran estudioso, pero es un alemán, ¿verdad? Es un alemán que encuentra justamente la palabra, me parece, la palabrita clave para describir y decir lo que es la Biblia, que es una historia de salvación. Es decir, Dios que se manifiesta, Dios que habla, Dios que es proyectado a través de la historia del hombre, o Dios, mejor dicho, que se revela en nuestra propia historia, que nosotros lo vamos descubriendo y vamos hablando de Dios. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Pero para eso tenemos que hacer, como le estaba diciendo, todo el aspecto de la filosofía, y una filosofía profunda. Incluso si nosotros podemos hacer una filosofía pura, sería mejor aún, ¿verdad? Pero después de esa filosofía pura, si uno es sincero consigo mismo, va a llegar a un momento en el cual va a decir, bueno, hasta aquí llega la razón. Después de la razón, ¿qué? Porque no vamos a encontrar la respuesta total.
la filosofía siempre nos abre el camino, ¿verdad? Para hacernos preguntas y para darnos respuesta, pero desde un aspecto totalmente filosófico de experiencias humanas. Nuestra vida va un poquitito más allá que una simple experiencia antropológica natural humana, ¿verdad? Da un salto cualitativo que es esa experiencia de lo trascendente, porque el hombre entonces tiende a lo trascendente. Incluso la misma filosofía procura estudiar, y eso desde una teodicea, por ejemplo, ¿verdad? Que no es teología, pero es una teodicea. Pero la teodicea se van a dar cuenta que llega hasta un cierto punto que después ya no puede dar un salto cualitativo, porque al dar el salto cualitativo ya está entrando en el campo de la teología, que es la revelación. Y esa ya es la respuesta del aspecto trascendental, del aspecto intangible, que nosotros no podemos tocarlo y no podemos tenerlo en nuestras manos, como sí lo podemos tener del aspecto físico, ¿verdad? Del aspecto de la observación. Entonces, esto es tan lindo y tan maravilloso cuando uno se mete en serio y comienza, pero uno tiene que ser sincero, ¿verdad? Porque cuando uno no sabe la cosa, ¿qué hace? Se vuelve fanático. Fanático. ¿Eso es por qué? Y porque te aferraste a una palabrita que alguien por ahí te lavó el cerebro, ¿verdad? Y vos pensás que eso es todo, ¿verdad? Y te quedas con eso, lastimosamente, ¿verdad? Y como nosotros en nuestra educación somos tan superficiales, entonces, al final de cuentas, muchísimos somos muy fanáticos. Y eso lo digo en todos los movimientos, incluso eclesiales, movimientos que existen, ¿verdad? Nos volvemos fanáticos, ¿verdad? Fanáticos. ¿Pero por qué? Y porque justamente no abrimos el corazón, la vida, la mente a una reflexión. Si uno sinceramente abre desde la filosofía el corazón, la mente y es sincero consigo mismo, no tiene que preocuparse del aspecto justamente de lo que dice toda una institución. ¿Por qué? Porque siempre vamos a llegar, se van a dar cuenta, siempre vamos a llegar a esa verdad que se está proponiendo en un camino, ciertamente, de descubrir elementos de la revelación de Dios. Entonces, porque algunos se preocupan, ¿verdad? Y quieren, no, porque dice así, porque dice la iglesia, porque está aquí, porque está escrito. Muy bien, eso quiere decir que ya se hizo una reflexión y se llegó a esa conclusión. Pero nosotros tenemos que demostrar también todo eso, ¿verdad?, que fue escrito, pero para un entendimiento profundo y para que nosotros podamos adherirnos profundamente. Y por eso necesitamos un estudio. Y les aseguro que si somos sinceros, si hacemos un estudio sincero, entonces sí o sí vamos a llegar a esa verdad. Si esa es una verdad absoluta dentro de una teología, evidentemente que vamos a llegar. No hay nada que hacer. La filosofía va a llegar hasta cierto punto de la razón, pero después va a tener que hacer el salto cualitativo si quiere tener una respuesta, ¿verdad?, total y absoluta. Bueno, entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos a ir despidiéndonos de nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos en la última partecita del discurso que hace Moisés, cómo Moisés se está despidiendo también de estos jóvenes que van a entrar ahora a la tierra prometida. Él se quedará ahí, Dios ya lo ha llamado, ya le ha dado su hora, como decimos nosotros. Y así entonces Él presenta y les dice qué es lo que hay que vivir, qué es lo que tenemos que hacer cuando entremos a la tierra prometida. Queridos hermanos, les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.